Bueno, mi nombre es Federico Brega, soy archivista, lo que quiere decir en mi caso que me dedico a la catalogación de documentos históricos principalmente. También hay archivistas que se ocupan de la actividad presente de instituciones. En mi caso, me gustan los documentos históricos y especialmente aquellos relacionados con el universo de la plástica, las artes, las instituciones artísticas y la historia cultural del país. Bueno, lo que estamos haciendo este año en la Fundación es modernizar el inventario de las existencias de lo que hay en el archivo, que son miles de cuadernos, cientos de documentos escritos, de correspondencia y de catálogos de eventos históricos. Pero principalmente revisar un inventario que ya existía, pero que simplemente les daba como nombres a las cosas. Y ahora estamos poniéndole a cada una de esas cosas sus atributos físicos, las dimensiones que tiene, la cantidad de páginas que tiene, el tipo de manufactura, cuál fue el proceso a través del cual fue hecho, si es manual, si es industrial. Esto suena un poco fome, pero es algo necesario para lo que yo llamaría el control y la custodia de los documentos, para saber de qué está hecho nuestro archivo, para saber cómo conservarlo en el futuro, para saber exactamente la cantidad de cosas que tenemos. Y todavía no pasamos a lo que va a ser en el futuro ya lo que llamamos clasificación intelectual, es decir, dividirlos por tipos de cosas. Estas son relativas a viajes, y estas son viajes pero son dibujos, y estos son viajes pero son anotaciones de puro texto. Ese tipo de divisiones no las estamos haciendo, existen ya en el archivo. Entonces, bueno, esta primera fase es principalmente para el control y la salvaguarda física de los documentos. Estamos haciendo inventario. Uno de los principales desafíos, hay dos principales desafíos. El primero de ellos es que esta catalogación histórica fue hecha por el autor, que es algo que uno debe siempre respetar, pero que el autor no era archivista, ni tiene por qué tener los intereses que tenemos nosotros, ni los intereses que tienen los investigadores. Alberto Cruz veía el mundo a su manera. Y por lo tanto las categorías de clasificación son un poco contradictorias entre sí. Entonces, una de las cosas difíciles es documentar, en el sentido de volcar por escrito, clarificar de qué se trata cada grupo de documentos. Eso es realmente bueno, un desafío, pero una cosa que es realmente interesante porque da para debates sobre el contenido del archivo. Y un desafío práctico es que, bueno, nosotros estamos haciendo esto mientras el archivo tiene bastante demanda. Mucha gente viene a investigar, estamos activamente revisando el inventario y por lo tanto moviendo los documentos para ver, para caracterizarlos físicamente. Y además, bueno, a veces salimos al terreno a conversar con escuelas de arquitectura, u otras escuelas de pregrado de posgrado que estén interesados en la investigación, ya sea de archivo, de arquitectura, de arte y arquitectura, cualquiera de estos cursos que se dan. Y por lo tanto, los documentos están en movimiento en estos momentos. Y es un poco una cosa que uno se crispa un poco, de que un archivo en verdad debería estar quietecito. Pero el archivo tiene la tradición de moverse, y esa es una tradición ya engranada en el archivo, y que por muchos nervios que le dé al conservador, en verdad es lindo porque significa que el archivo está vivo. Descubrimientos, bueno, naturalmente en el proceso de levantar todo, de hacer catastro de todo el material para ver si estaba bien indexado originalmente y qué sé yo, nos hemos encontrado con un montón de sorpresas. Bueno, en particular hemos encontrado hasta el momento alrededor de 200, y va a seguir creciendo, objetos que no estaban inventariados originalmente y que por lo tanto habían circulado muy poco, habían estado ante la vista de muy pocas personas. No es que
fueran ocultos, qué sé yo, pero al no estar catalogados, al no estar en inventario, se movían menos. Y la verdad que ahí hay unos dibujos espectaculares, unos escritos muy, pero muy interesantes. Y yo diría, para mis intereses o para los intereses futuros del archivo, incluso uno de los descubrimientos más interesantes en ese material no catalogado es la cantidad de escritos que acá se llaman escritos continuos. O sea, acá se llaman, quiero decir, en el archivo han sido catalogados como escritos continuos versus otras notas manuscritas que tomaba Alberto Cruz, qué sé yo. Lo que tienen de interesante estos escritos continuos es que elaboran sobre los conceptos de Cruz. Entonces, eso nos va a servir para que el mismo archivo provea la información para una mejor catalogación. Eso es lo más lindo que me gusta. El impacto es principalmente en la usabilidad y durabilidad del archivo. Como lo que estamos haciendo es el trabajo elemental de custodia, nos estamos preocupando en primer lugar de que todo esté donde dice estar y de que los archivos vayan a estar sanos, salvos y ubicables o recuperables, como se dice técnicamente, hoy, mañana y por muchos años más y ojalá décadas y ojalá centenios. Pero en el fondo estamos ocupados de tanto de controlar que exista todo, de que nuestro inventario esté bajo nuestro control, pero también de ir tomando notas que favorezcan la conservación a futuro del archivo, que podamos hacer proyectos para conservarlo, quizás proyectos pequeños para conservarlo por partes, tratar solamente aquellos cuadernos que tienen problemas en el lomo, tratar solamente aquellos documentos que están en un papel quebradizo o friable, pero básicamente el impacto uno es ese. O sea, el primer nivel de impacto es estamos preocupados de la conservación del archivo. Y por lo tanto, tanto para los investigadores y para el público general eso asegura accesibilidad. Y por otro lado, al hacer este proceso, estamos levantando la información necesaria para, en una etapa siguiente de nuestro trabajo, producir mejores puntos de acceso a los documentos. Y cuando digo puntos de acceso, quiero decir en nuestro catálogo electrónico, imaginémonos como quien hace una búsqueda en Google o en cualquier otro entorno de búsqueda electrónica, tener puntos más precisos o más claros, o las dos cosas al mismo tiempo, para localizar los documentos y para reunir documentos, como por ejemplo si uno tuviera un interés tan muy general como saber todo lo de los años 70, qué se produjo en los años 70, o un interés muy específico como saber qué documentos se produjeron en el contexto docente de la Escuela de Arquitectura en los años 80, siempre y cuando contengan dibujos. Ojalá en el futuro podamos, en un futuro próximo, a mediano plazo, contar con instrumentos de ese nivel de fineza para poder localizar documentos tales que cuando viene la gente a investigar puede dilatarse y ver material sin un proyecto claro, pero aquellos que tienen un interés específico de investigación puedan localizar el material que buscan y nada, no perderse de ver ningún documento solamente porque no estaba bien catalogado el material. Bueno, es importante, los archivos son cosas absolutamente únicas. Un archivo no es una biblioteca donde uno encuentra libros que podría encontrar en otro lado. No es que nosotros tengamos, digamos, el material necesario para un centro de lectura sobre diversos temas. En verdad conservamos algo muy particular, pero en su particularidad es tal que es una cosa única. Esto está además en el tránsito entre el material de interés histórico y el material puramente artístico. Es hermoso y es totalmente un viaje meterse a navegar por los cuadernos de Alberto Cruz, así que yo creo que vale la pena que un material de este tipo, que es súper extraordinario además en cualitativamente, digamos, no creo que en Chile haya demasiados tipos de archivos o de cualquier tipo de acervo en el que uno pueda entrar
y navegar por materiales que van desde la discusión de los clásicos de la literatura española hasta las notas sobre los perfiles de las ciudades de Chile y después dibujos abstractos y meditaciones metafísicas en un mismo grupo de cuadernos, todo eso ilustrado hermosísimamente, así que yo creo que vale la pena preservarlo como una particularidad material, que es una cosa absolutamente única, y también como la experiencia de investigar o de simplemente revisar estos cuadernos es algo espectacular, así que creo que vale la pena que se conserve. Para mí personalmente, bueno, en primer lugar es un placer, precisamente por lo lindo que es el material, y en términos profesionales es un súper desafío porque es un archivo que se resiste a la clasificación, eh, y por lo tanto me impone a mí mismo debates que tengo conmigo mismo y debates que tengo con gente acá dentro del archivo y afuera del archivo con amigos a propósito de cómo clasificar, si estoy clasificando un cuaderno y ese mismo cuaderno es a la vez material textual, material gráfico, pertenece a más de una década al mismo tiempo porque el cuaderno fue intervenido continuamente. Trata sobre un tema principal, pero los temas secundarios también me interesan. Entonces, ¿cómo catalogo esa cuestión? ¿Cómo catalogo también el lenguaje particular de Cruz? Que, o sea, yo podría copiar simplemente el lenguaje, pero es absolutamente hermético y no lo va a entender nadie que no haya tenido como 5 años de experiencia dentro del archivo y además leyendo y viendo la obra de Cruz. Así que es un desafío 100% en la dimensión archivística de la clasificación, más que archivística, es casi un problema filosófico de clasificación y que plantea el archivo, y eso creo yo que es interesantísimo, es inagotable, para mí es un placer, me encanta, y además yo creo que da para tener discusiones con gente, para que esas discusiones sean debates públicos, en charlas o conferencias o reuniones como es de conversatorio que se dice, en fin, cualquier entorno de debate de esto, porque yo creo que este es un archivo definitivamente, su complejidad en términos de clasificación es apasionante, a mí me encanta y es lo que más me motiva a trabajar con él.